La creencia del infierno, de que vamos a ver si existe el infierno tal como nos lo han contado. Eso también hay que desmontarlo. Ya lo hemos hablado por los subplanos, pero bueno, vamos a leer lo que pone aquí. La palabra infierno viene etimológicamente del latín infernum o inferus, que simboliza, o sea, significa inferno o inferior, los planos inferiores. Es decir, hace referencia a los planos inferiores de la dimensión astral y mental concreto, el mental inferior, porque por arriba del mental inferior ya no hay planos inferiores. También hay 7 subplanos, pero los bajos son elevadísimos. ¿Entendéis? Ya no hay negatividad. Después de la quinta dimensión ya no hay negatividad. Por lo tanto, los 7 subplanos de la quinta dimensión, igual que de la sexta y la séptima, son todos planos de bien, de amor, no hay negatividad. Hasta en los primeros subplanos, bueno, son unos planos que son paraísos para nosotros. ¿Entendéis esto, no? Solamente los subplanos se pueden llamar bajos hasta la cuarta dimensión, hasta el plano mental inferior. A partir de ahí, todos los subplanos, todos son de alta vibración, aunque claro, los séptimos, los sextos, quinto, sexto y séptimo, pues son muchísimo más que los primeros en graduación, pero son todos de bien y de mayor y de luz, o sea, de amor, Entonces, accedemos a estos planos inferiores, los que hemos llamado infierno, ¿no?, por inferior, tanto en la encarnación como en el tránsito o desencarnación. ¿Cuándo? Cuando sentimos las bajas frecuencias vibratorias en nosotros. ¿Qué frecuencias? Ya las sabéis, todos las conocemos, nos conocemos a nosotros mismos en la baja vibración y ahora ya nos conocemos por fin en las altas vibraciones, ¿no? Pero las bajas vibraciones son la ira, el cólera, el coraje, la furia, los enfados, la rabia, irritación, disgusto, malicia, crueldad, tal. No las quiero ni leer, violencia, en fin, tristeza, sufrimiento, pesadumbre, aflicción, hay muchas, ¿vale? Ya las conocemos todas, pero por fin las hemos soltado, porque las hemos amado, las hemos integrado y ahora vibramos en la alta frecuencia del amor y de la luz. Y tantas emociones y pensamientos negativos de la baja frecuencia vibratoria. El infierno o la baja vibración no es un espacio, es un estado de nivel de nuestra conciencia. Y esto hay que explicarlo para que se entienda bien, porque también la palabra infierno pues tiene mucho peso denso y nos conecta con mucha negatividad del inconsciente colectivo humano, ¿vale? Por eso hay que explicar que simplemente son las bajas vibraciones que sientes en ti a través de los subplanos de las dimensiones astral y mental. La segunda venida de Cristo, la salvación. Ya estamos terminando, hermanos. Está siendo intenso. Sí, pero es necesario que sepamos la labor que tenemos como maestros de Dios, Pues fíjate que se ha escrito en menos de 2 meses, o sea. La segunda venida de Cristo, la salvación. ¿Qué luz tenemos que poner ahí a la segunda venida de Cristo? A la salvación, como maestros de Dios. Bueno, la primera luz que tenemos que poner es que nadie viene a salvarnos. Nos salvamos nosotros mismos por la realización del camino espiritual, al llegar al punto cero de karma. Y lograr así la liberación de la rueda de Sansara, la rueda de las reencarnaciones. ¿Por qué? Por nuestro recto y justo pensar, sentir y actuar. La Trinidad que decía la hermanita, pero del recto y justo sentir y pensar. Como decía Buda, el camino del medio, el recto y justo sentir y pensar. Esa es la entrada en el camino medio. La segunda venida de Cristo en realidad es la activación del Hijo de Dios, del Cristo, en cada uno de los seres humanos que ya está preparado para ello. En realidad es la entrada en la quinta dimensión. Es vivir desde la frecuencia de nuestro Espíritu Santo, de nuestro Cristo interno, de nuestro Hijo de Dios, porque todos somos hijos de Dios, no solamente Yeshua. No solamente Yeshua es un hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Pero tenemos que llegar a sentirnos y vivir como un hijo de Dios. Yeshua siempre está. Nunca se fue. Por lo tanto, alguien que nunca se ha ido tiene que volver. Tenemos que esperar la segunda venida. Yeshua siempre está, nunca se fue. Por lo tanto, nunca tiene que volver.
porque nunca se fue. No hay que esperar la segunda venida, porque la segunda venida hace referencia a que despertemos en cada uno de nosotros el amor incondicional y la luz del Padre Madre Creador, algo que Él vino a enseñarnos, para convertirnos en verdaderos hijos de Dios, como Él, viviendo desde ese amor y esa luz universal, que es lo que verdaderamente significa hacer la voluntad de Dios. Entonces la segunda venida es convertirnos como Él, como Yeshua, en un hijo consciente de Dios. Eso es la segunda venida del Cristo. Sobre decir, vale la pena. Uy, vale la pena que hagas esto. Uy, vale la pena que hagas lo otro. Uy, aquello sí que vale la pena. Como maestros de Dios, vamos a cambiarlo por vale la alegría. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar dando la enhorabuena a la pena? ¿Vale la pena? No vale la pena nada. Vale la alegría. A partir de ahora, cuando os venga, porque eso es algo que son hábitos de pensamiento que ya los tenemos ahí porque los hemos oído desde pequeñitos. Vale el esfuerzo. El esfuerzo sí que parece como un trabajo ahí que cuesta. Vale el trabajo perfecto y alegre que hago. Muchas palabras ya. Vale la alegría, es más, para mí es más corto. Vale la acción. O la vida. Vale la acción también. ¿Cómo sea esa acción? Porque si es una acción negativa, no vale la acción. La acción de un criminal para mí no es válida. Es válida para su nivel de evolución y la comprendo y puedo comprender en el nivel que está, pero para nosotros que ya estamos trabajando esas frecuencias no nos sirven ya, ¿no? También puede ser el gozo. El gozo. ¿El gozo sexual o el gozo divino? Es que también. La alegría también, ¿eh? La alegría es más, sí, pero la alegría es algo más del alma. Es algo más interno. Pero bueno, cambiarlo por lo que queráis. Pero ¿para qué poner vale la pena el sufrimiento? Vale la pena, vale la pena, vale la pena. O sea, es conectarnos con el sufrimiento. Y hay que vivir el cielo en la tierra. Nos van a decir que los maestros de Dios tenemos que vivir el cielo en la tierra y tenemos que llevar a los hermanos el cielo. Tenemos que hacerles sentir el cielo. ¿Por qué? Porque están como más tienen lo mismo que nosotros porque son chispas divinas, tienen la misma potencialidad, ahí somos todos iguales, pero simplemente por nivel de evolución aún no se han dado cuenta. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles? Con el ejemplo. ¿Cómo? Siendo el cielo, que vean el paraíso, que vean Shambhala en nosotros. Uy, se me pone la carne de gallina. Vale. Dice sobre otro, sobre decir, es que me sabe mal. Ya estamos potenciando el mal, ¿no? Porque estamos empleando la palabra mal. Es que me sabe mal. Pues en vez de decir eso, procurar no decirlo, estar atentos. Un maestro de Dios, procurar no decir eso, ¿no? A ver, a veces se nos va a escapar porque, como digo, desde pequeños son cosas que hemos oído, como refranes que hemos oído, que eso ha hecho como los surcos en nuestras neuronas y cuesta. Pero si estamos atentos en el presente nos vamos a dar cuenta enseguida y si lo decimos, podemos enseguida rectificarlo por una frase, sin que se dé cuenta así disimuladamente, bonito, poner enseguida una frase que equilibre eso, ¿no? Y que limpie el ambiente, ¿no? Por ejemplo, yo he puesto, en vez de decir me sabe mal, pues procurar no decirlo y cambiarlo y decir en su lugar, pues no te quiero molestar, o no te quiero importunar, o no te quiero incomodar, ¿no? Algo así, pero eliminar la palabra mal, ¿no? Pero a veces utilizas me sabe mal cuando no puedes hacer algo. Claro. No te quiero importunar. Pues es que no puedo hacer esto. Pero ¿por qué decir es que me sabe mal no hacerlo? O sea, es una baja vibración. Eso te va, más que nada, aparte de que ensucias el ambiente, te puede si no estás atento en el presente, te puede bajar la vibración. Es una puerta a bajar la vibración. Entonces ya tenemos que estar siempre en el cielo. Hablando del bien, ¿por qué tienes que mencionar el mal? O sea, si es necesario lo mencionas, que también no rechazamos nada, integramos todo desde el conocimiento. Pero sí que sabemos que
tal como está el mundo, pues tenemos que llevar el cielo. Y el cielo es bien, es paraíso, es amor, es alegría, es felicidad. Entonces, pues si vibras en eso y hablas de eso, pues los hermanos te lo van a agradecer, más que si estás en la pena, el sufrimiento, lo que me ha pasado y qué tristeza y me sabe mal y ay, eso es baja vibración. Y sobre todo cuando empiezan muchas hermanitas y tal que se reúnen a tomar el café y empiezan, ay, a mí me duele esto, ay, no, pues a mí me duele el otro, ay, no, pero yo estoy peor porque a mí me duele la pierna y no me puedo mover. ¿Y qué estamos creando? Es que no nos damos cuenta, pero somos creadores con la palabra. La palabra es energía. Somos creadores. Entonces, que hermanitos que no tengan este conocimiento todavía despierto en ellos lo hagan por su nivel de conciencia, lo entendemos. Y los amamos y vamos a ayudarlos en lo que podamos, pero que nosotros que tenemos ya este conocimiento caigamos consciente en ello, No, eso y es lo que me sabe mal. ¿vale? Y si caemos inconscientemente y enseguida nos damos cuenta, lo rectificamos. El karma se puede rectificar.